Pues mira, Ferdinand, obviamente yo en este momento converso con ustedes en mi calidad de senadora y en ese rol específico me parece importante comunicarle al país, primero lo que ustedes mismos han planteado, más información sobre los protocolos y qué es lo que se debe hacer y a qué estamos llamados todos, ¿no? A seguir cuando nos enfrentamos y tenemos conocimiento de un caso de agresión sexual o sospecha de agresión sexual. Creo que este proceso educativo es fundamental. Y ya un poco más adelante le puedo hablar sobre alguna otra medida puntual. Dicho esto, obviamente, y tratando de simplemente poner un granito de arena, les comparto lo siguiente. En Puerto Rico, la ley de menores, tanto la ley 246 que se derogó y ahora la nueva ley que es de Family First, dispone que toda persona, que obviamente se incluye a los profesionales de salud particularmente, que tenga conocimiento de un caso de agresión sexual o sospecha, tiene obligación en ley, no es discrecional, obligación en ley de referir esos casos al negociado de la policía o al departamento de la familia. ¿Qué sucede? Que nuestro Código Penal, en su artículo 130, establece que si una menor de 15 años o menos, 15, 14, 13 o más pequeña, participa de un acto sexual, como norma general, solamente por el hecho de tener 15 años o menos, se configura el delito de agresión sexual. Excepto, y aquí viene la excepción, excepto si la persona acusada no le lleva más de 4 años de edad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un médico o cualquier ciudadano realmente tiene conocimiento de que una menor de 15 años o menos está embarazada, el hecho del embarazo constituye en sí mismo una sospecha de agresión sexual. Y la ley en su texto es claro porque dice, si usted tiene tan siquiera conocimiento de sospecha, usted tiene que referir el caso. Por lo tanto, esto quiere decir que en cualquiera de los casos de los que se ha hablado en los medios, donde alguien tuvo contacto con esas menores embarazadas, debieron haber referido los casos. Ahí estamos hablando de familia, maestros, trabajadores sociales, todo el que tocó a esa nena, todo el que la vio en algún momento determinado. Todo el mundo. Pastores, vecinos, todo el mundo. Sí. Todo el mundo tiene esa obligación, porque esto es realmente un asunto de una conciencia colectiva que no puede, que nadie, ningún actor social de mayor o menor envergadura puede guardar silencio. Les comparto esta información porque hace unos meses traje a la atención pública precisamente que en Puerto Rico, y es claro, traje ese tema porque era el tema de la discusión en las vistas públicas, un proyecto para regular el aborto. No fue al azar, fue que en medio de esa discusión salió a la luz información que yo misma no tenía, pero que salió de relieve. ¿Y qué ocurrió? Que en ese caso, esto es un ejemplo de cómo se falla en seguir los protocolos y se desatiende a las menores. Hubo más de 100 casos, 118 para ser exacta, durante los pasados 5 años, de menores de 15 años embarazadas a quienes las clínicas le practicaron un aborto y las clínicas no refirieron estos casos ni a la policía ni al departamento de la familia. Esas menores nadie supo quién las llevó a la clínica, nadie supo bajo qué circunstancias quedaron embarazadas. Pero le pregunto, senadora, ¿y le aplica el mismo protocolo? O sea, a esa clínica de aborto le aplica el mismo protocolo. Si le llega a una menor de edad, se supone que esa clínica notificara correctamente al departamento de familia, a la policía. La presunción es que fue víctima de una agresión sexual. Si es menor de 15 años, la presunción fue víctima de una agresión sexual. Okay. Pero según políticos en este país, Ferdinand, debería tener el derecho la niña a hacerlo porque es por privacidad. Que el problema es la hipocresía que yo veo. No. Exactamente pasó. Y ese es el asunto, que aquí la gente tiene que entender que no hay privacidad que valga. Por eso, pero esa es la hipocresía, senadora, de un sinnúmero de propuestas que hay a través de los tiempos, porque usted, al igual que el grupo de personas que nos llaman conservadores, a través de los tiempos hemos tratado de proteger esto, limitar el aborto, hacer todo este tipo de cosas de una forma más conservadora y reservada posible, pero hay otros senadores, otros representantes que piensan que una niña en este momento debería conservarse su privacidad y que a través de los tiempos lo que han propuesto es eso en particular. Y esas niñas llegan, perdóname senadora, para abundar lo que usted plantea y eso, en la investigación, esas niñas van con el consentimiento de los padres a hacer esto o van solas por su cuenta a hacerlo.
lo que sucede es que como ahora mismo en Puerto Rico no se exige consentimiento de ninguno de los padres, ni de un tribunal de los casos que los padres no Bueno, estén aclaro, presentes. senadora, sí necesitan consentimiento para ir a una excursión, pero ¿verdad? Para ir a la clínica de aborto no. Exactamente. Y eso se resuelve con una enmienda sencilla en la ley. Claro, que es parte de lo que la senadora había presentado. Pero eso fue parte de lo que la senadora dijo que hicieron, la mataron, al igual que nos matan a todos los conservadores, públicamente. Yo lo que quiero también compartir y aprovechar esta oportunidad que me dan, es que yo quiero que vean un ejemplo claro de cómo fueron menores, más de 100 menores, bajo estas circunstancias, y luego de que se practicaron un aborto, aquí nadie le preocupó qué pasó con esas menores, si después volvieron a un lugar de agresión, si están bien, qué pasó con el criminal, si hubo en efecto un caso de agresión. Y de hecho, ese referido al Departamento de Justicia, que yo espero que se esté trabajando con celeridad, es sumamente importante, no solamente para, obviamente, encontrar ¿verdad? en ocasión de delito a una clínica si así se dispone, sino además porque esos delitos no prescriben. Hay algunos que cuando son menores de edad prescriben a los 20 años y en otros casos no prescriben. Por lo tanto, podríamos estar a tiempo de encauzar a criminales. Senadora, pero la última vez que usted expresó esto en una vista con el secretario de Justicia, el secretario de Justicia nos dijo a todo el país que propuestas como la suya y como la que nosotros los cristianos pensamos, lo que queremos es ponerle un de esto de castidad a las mujeres, carimbo, y lo que queremos dijo, ponerle qué sé yo qué, sí. Y el secretario de Justicia estando ahí, todavía sigue ahí, el gobernador no le agradaron las palabras de él, pero tampoco hubo una gran reprimenda, y imagínate, si el secretario de Justicia piensa que lo que usted está diciendo en el día de hoy, lo que usted está proponiendo y lo que estamos diciendo, pues realmente somos retrógradas, pues, ¿qué vamos a pensar? Sí. Voy a ser bien franca, yo creo que todos sabemos que el tema de la regulación del aborto es polarizante y crea pasiones que a veces nos impiden poder escucharnos. Pero aquí el tema de discusión, porque sabemos también, y esto es evidente, el problema de agresión sexual en Puerto Rico va más allá de lo que hagan o no hagan las clínicas de aborto. Esto es simplemente que como una situación, digamos, fortuita en medio de un proceso de vistas públicas salió a la luz, pero sabemos que el problema es mucho, pero mucho más grande. Ahora, esto sí queda claro que es un ejemplo claro de cómo se ha silenciado por no seguir protocolos ya establecidos en ley la posible comisión del delito de agresión sexual. Por lo tanto, me parece a mí que lo que ha pasado en la discusión pública es que el activismo pro aborto ha nublado la posibilidad de tener un diálogo serio, desapasionado, sobre las implicaciones profundas que tiene no seguir la ley. Senadora. Y aquí hago un llamado al Departamento de Justicia particularmente y también a de la familia a que atiendan ese referido, porque pudiese establecer un precedente en Puerto Rico de la importancia de que nadie quede impune cuando guarda silencio ante una sospecha tan siquiera de agresión sexual. Senadora, usted muy bien ha señalado que este referido requiere la intervención directa del secretario de Justicia. O sea, esto no es mínimo. Aquí el secretario de Justicia debería estar hoy mismo en los medios atendiendo esto y dejando saber a quién va a identificar como responsables de esto. Chile, después me de las parece, declaraciones que hizo aquel día. Exactamente, sí, no, porque si fue tan vocal en aquel momento para decir lo que dijo, y si ha sido tan vocal, por ejemplo, pues tiene mucho tiempo para radicarle cargo o hacer referido al representante Cheito Rivera. O sea, si tiene tiempo para eso, debería tener tiempo para estar en los medios desde esta mañana haciendo público a quienes va a referir con esto, porque esto es un caso que todo el país lo está mirando y están mirando al gobierno. Chile, este es un tema bien complicado porque políticamente divide, y quiero que sepas también que en las familias esto es más permitido que lo que nosotros pensamos y nos gustaría Pastor, aceptar. Perdone que lo interrumpa. Usted dice que políticamente divide, pero el pueblo de Puerto Rico está 100% unido en que hay que pues tenemos que verlo en las urnas, tenemos que verlo en las inmediatamente. urnas y que tenemos que analizar la gente que propone las cosas correctas, porque en vez de coger gente que protege los murciélagos, protejamos los niños. Definitivamente. Entonces tengamos legisladores que realmente hagan las cosas correctas. Y tú sabes, Chile, el problema que tenemos también en nuestra sociedad es que las familias cogen a vacilo en todo esto. Hay familias que llevan a sus hijos a cualquier tipo de fiesta, a cualquier tipo de cosa allá afuera, y normalizamos todo este tipo de conducta, lamentablemente. Pero un tema que yo creo que es el tema que nos debe preocupar aún más, es que si la gente está viendo, o sea, si trabajadores sociales, si doctores, si maestros, si familiares, si vecinos
ven esto y Claro. no lo refieren, Ujú. pues ahí hay un problema serio. Tenemos un súper problema. Lo hemos normalizado entonces. Y lo hemos Lo normalizado, normalizado. creo que lo dice el enfermero ahora mismo. Y es lo que estamos hablando. El enfermero nos está diciendo, la está viendo en el falta de hospital todos los referido, días. por ejemplo, mira estas clínicas, la falta de referido, 100 casos, posiblemente son 100 violaciones, y no están en los números, en las estadísticas, porque no se refirieron. Bueno, muchas de ellas son violaciones técnicas, muchas de ellas, la mayoría probablemente, de acuerdo a la edad de la persona que, porque no tan solo estamos hablando de incesto, estamos hablando de violación, pues te digo, una Exactamente. persona de 21 años que se Correcto. acuesta con una de 15 años, lo violó. Pero Exacto. el problema es, el papá de esa mamá va a ir a acusar al amigo, el hijo que él le permitió a su hija salir. Si es el problema que, porque Ferdinand, ahí donde el Estado tendría que entrar. ¿Qué pasa? Si vienen y la enfermera o el hospital dice, esta nena es menor, se descubre que fue el amigo del papá que tiene 21 años, ¿quién va a llevar preso a ese muchacho? Pues ¿Quién? mire, pastor, ¿Quién va? Pastor, hablando precisamente, y disculpe que lo interrumpa, sobre el tema de los enfermeros y el comentario que le envió el enfermero a Ferdinand. Dentro de las notas negativas, yo quiero resaltar una positiva, que me parece bien importante y que ha pasado por debajo del radar. Hace más o menos, le diría como un mes, que me reuní con el secretario de Salud. El secretario me informó que a raíz de la firma de la Ley 7 del 2023, que es un proyecto de ley que se trabajó en mi comisión, de la Comisión de Vida y Familia, y quiero, ¿verdad?, también que quede claro que les comento esto porque pienso que son los granitos de arena que se van construyendo sobre la y vamos pudiendo montar el castillo. El secretario informa que se graduaron 300 enfermeros forenses para trabajar en las salas de emergencia, para atender precisamente los casos de violación sexual. En la Ley 7 lo que dispone es que todo enfermero que trabaje en las salas de emergencias o centros primarios tenga que tener preparación en manejos de casos de abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad de reunirme con expertos en esta disciplina, me informaron, y el mismo secretario me lo confirmó en su momento, que no había el personal suficiente para no solamente atender a la víctima sobreviviente con sensibilidad humana, sino además para recoger la prueba forense y por lo tanto los casos se caían, no se podían procesar y encauzar. Así que tenemos la buena noticia de que ya hay 300 enfermeros forenses que van a estar, se supone, alrededor de las distintas salas de emergencia. Senadora, gracias. Ya hablaremos de todos estos temas y seguiremos dándole, ¿verdad?, atención a esto que es sin duda alguna Gracias por la más amplio. oportunidad. Okay. Buen día.